información que en medicina en general, se va a presentar muy frecuentemente un reto diagnóstico para el momento a la persona afectada por el problema. Y es lo que vamos a hablar hoy, es el tratamiento de vamos a hablar un poquito primero de lo que es el tratamiento local, para qué sirve este líquido que hay normalmente entre las hojas de las pleuras, para qué sirve y cómo está constituido, etc. A ver, ¿alguien recuerda a qué se denomina derrame pleural? Primero, ¿cuántas hojas recubren al pulmón protegiendo? ¿Se llaman cómo? Pleural. Exacto. Entonces, ¿qué es el derrame pleural? Acumulación de líquido de manera anormal entre las pleuras. Muy bien. Para que sirve ese líquido normalmente al pulmón. Tiene un lubricante para deslizar los pulmones durante la respiración, el acto de respirar. Como un lubricante. La cantidad que hay en la pleura casi es escasa, ninguna, es un espacio visual, pero debe tener alguna cantidad de líquido. Lo que pasa es que está constantemente en recambio. Disculpen el tapabocas, porque tengo una pregunta aquí. ¿Cuánto es más o menos la cantidad de líquido que hay entre las pleuras para el efecto lubricante? Alrededor de unos 10 mililitros, ¿de acuerdo? El lado parietal tiene mucha mayor concentración de capilares que el lado visceral y se produce una ganancia de transsudación de líquido al espacio intrapleural que debe, hay una diferencia entre la cantidad de líquido que derrama la pleura visceral versus la pleura parietal. Gana la pleura parietal y entonces ese líquido debe ser drenado porque si no se acumularía y el paciente entraría en lo que se llama derrame pleural. ¿Cómo se drena ese líquido? Para que no se acumule que hay tanto en la pleura parietal como en la pleura visceral. Muchas enfermedades van a causar Le vi bonita, ahorita este cuarto, ya lo que hace, le dice a Bill, ay, yo me encontré a Gabriela, pero la principal, ¿cuál es la que se viene a la mente? ¿Cuál es la causa principal de derrame que van a ver antes que el TEP? Insuficiencia cardíaca, esa es la más común, ¿de acuerdo? Pero claro que también es muy frecuente el TEP, las neumonías, ¿verdad? Las enfermedades autoinmunes, los medicamentos. Hay medicamentos que uno cree que los medicamentos no pueden ocasionar derrames pleurales, sí lo pueden ocasionar. Cuando en una persona no encontremos causas orgánicas del derrame pleural y esté tomando un medicamento de los que les voy a mencionar, entonces lo que queda probablemente es que se ha relacionado con la ingesta de ese medicamento. Tenemos, mire aquí el derrame, ¿verdad? Entre las pleuras. Ustedes saben las regiones de las pleuras. ¿Y para acá cómo se llama? Basal. Diafragmática, ¿verdad? Media final. ¿Y esta? Se puede decir que habitamos con ácido, porque está en contacto con la cavidad interna del tórax. Quiero mostrarles los medicamentos
derrame pleural. Este es un artículo muy bueno de aquí de Colombia, de Medellín, de 2020, no está tan bien. Quiero que vean las causas de derrame pleural medicamentoso. Miren, aquí tenemos microfurantoína, ¿qué es eso? Antiséptico urinario, da problemas. Bueno, ese se lo dejo. Dasatinib, debe ser algo de terapia biológica. Amiodarona, antiarrítmico, metotrexato, un antineoplásico, ¿verdad? Y también sirve para la enfermedad. Bueno, hay una cantidad que ustedes pueden ver que pueden también ser causas de derrame pleural. Allí están más o menos las causas de derrame. En la gran división de los derrames en trasudado y exudado. La clasificación de trasudado y exudado se basa en el examen del líquido pleural. Cuando ustedes tengan un paciente con derrame pleural, lo primero que hay que hacer es ese tipo de estudio, clasificar si es trasudado o exudado, porque las etiologías son diferentes. Por lo general, el trasudado va a ser de origen cardíaco, aumento de la hipertensión venocapilar a nivel de las pleuras, y entonces se va a producir también acumulación de líquido ahí. Eso es lo más común en el trasudado. Pero también la pérdida de proteína, por ejemplo, un síndrome nefrótico, cirrosis hepática por falta de producción de la albúmina, puede favorecer también la pérdida de la presión osmótica en la vasos sanguíneos y se va a trasudar líquido. Las diálisis peritoneales también pueden lograr eso por la depauperación durante la diálisis de sustancias como la albúmina también. Cualquier causa que tenga una hipoproteinemia menor de 1.5 pues también puede causar trasudado. En caso de exudado tenemos infecciosos, neumonía puede ser paraneumónico, o sea, paralelo a la neumonía, neoplasias, embolia pulmonar, las enfermedades reumáticas como el lupus, la artritis, el Sjögren, el síndrome de Sjögren. Todavía no lo han visto. Cuando ven reuma, el otro semestre. Pues en el otro. Bueno, el Sjögren es una enfermedad que se caracteriza por ojos secos, boca seca, cuando se queda en las mucosas, y también se puede relacionar con artritis reumatoidea. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. Vasculitis hay de grandes vasos, de pequeños vasos, de vasos bilianos, pero eso va a ser una clase de especial cuando estén en traumatología. El próximo año que me dice, el próximo semestre. Bueno, cuando el paciente llega al consultorio con dificultad respiratoria, que tiene dolor en punta de costado cuando inspira, le duele en punta de costado, la inspiración le da dolor, dificultad respiratoria, podríamos pensar que hay que descartar en el examen físico un derrame pleural, solamente por la disnea, el dolor en punta de costado, ¿verdad?
puede haber algo de tos porque hay receptores de tos en la pleura, pérdida de peso si el paciente ha sido, el derrame pleural ha sido por neoplasias o tuberculosis, entonces esas guías nos van a presuponer que voy a dirigirme al examen de pulmón. A ver quién recuerda en semiología cómo se integra el síndrome de derrame pleural a la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación. ¿Quién recuerda? A la ocultación y a la percusión. A la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación. Tiene todo en los cuadros. A ver, uno que me hable en voz de todo, doctor. La inspección, pues, desde que el paciente está respirando, se vería que la caja torácica no se expande del todo. Ese es muy importante, ese sí es muy importante. Todo del lado donde estaría el derrame. A la palpación, las vibraciones vocales. se vería en el creo que somos Ausente, porque está de por medio el derrame. en la ocultación se disminuiría el volumen vesicular No, y en la percusión. y en la percusión se aumentaría la magnitud. Exacto, muy bien. Y a la auscultación, ¿qué otras cosas, qué otras pruebas podrías hacer? La disminución del murmullo. Esa que hacen como la E, que diga E, y se oye como I, ¿de acuerdo? Esa también les puede ayudar. Pero la más importante fue la que dijo de primero. Cuando yo examino el tórax y veo que uno se mueve y el otro no, ojo, eso puede ser una manifestación del derrame pleural. Bien, los derrames pueden ser unilaterales, pero también pueden normalmente o más frecuentemente son bilaterales. Cuando ustedes vean un derrame pleural unilateral que permanece unilateral, lo más probable es que haya que investigar bien ese derrame pleural y por lo general no va a ser falla cardíaca cuando es unilateral. Cuando es bilateral, pues hay muchas causas. La falla cardíaca, la hipoalbuminemia por cirrosis, por síndrome nefrótico, hipotiroidismo, una cantidad de causas muy comunes en el caso de que sea bilateral. También, si es bilateral pero es asimétrico, ¿de acuerdo? Cuando es asimétrico, no están los dos pulmones comprometidos en la misma cantidad, también debemos tener en cuenta que hay que hacer un estudio de ese derrame. ¿Sí quedó? Sí. Ahora, si el paciente llega con fiebre, tos, expectoración, dolor en punta de costado, cuando respira, vamos a pensar que ese derrame pleural podría ser un derrame pleural paraneumónico. Vamos a demostrarlo, ¿de acuerdo? Por la clínica lo tenemos pensado. Bueno, vamos a tomar la radiografía, la ecografía de la pleura, que muestra la cantidad de derrame pleural que hay entre las pleuras. La ecografía es muy buena para determinar la cantidad de líquido que se ha acumulado entre las pleuras y también sirve cuando está complicado el derrame pleural. ¿Alguien sabe cuándo se considera complicado un derrame pleural? Un derrame pleural se considera libre cuando el líquido no está interrumpido, dividido por ningún tipo de elemento. Pero si está dividido por septums, ese es un derrame pleural que está complicado. Casi siempre se debe a tuberculosis, se debe a tumores malignos y se debe a enfermedades bacterianas en la pleura. Por ejemplo, empiemas. ¿Saben lo que es un empiema? ¿Qué es un empiema? Duro. Es
exacto, se parece a un acceso, pero en la playa. Después se cura pus y hay bacterias detectables en el examen. Bueno, estaba hablando de examen cerebral paranormal. También se puede complicar cuando uno en la tomografía de tórax también encuentra síntomas. En la tomografía de tórax se logra ver el pulmón, pero también se logra ver la pleura con los síntomas. Si usted mandó una ecografía, una TAC de tórax, también se puede ver los síntomas y ese derrame se denomina complicado y con mucha más razón se debe estudiar. Casi siempre, ya les dije, origen tuberculoso y origen infeccioso. Hay un tipo de derrame que es exudado cuando se obstruyen los linfáticos. Cuando se obstruyen los linfáticos del pulmón, por ejemplo, un linfoma, se obstruye el drenaje de los linfáticos del pulmón y entonces puede haber kilotórax. ¿Saben lo que es kilotórax? Que el derrame pleural está lleno de kilomicrones. ¿De acuerdo? ¿Sí recuerdan eso? ¿Qué es un kilomicrón? El kilotórax, el kilomicrón. ¿Qué es el kilo? Vale, gasto. ¿Cómo? Ah, sí. Una partícula transportadora de triglicéridos, ¿verdad? Entonces se llenan de kilomicrones y de esa manera ustedes pueden diagnosticar que hay una obstrucción linfática. ¿De acuerdo? Cuando tengan ya el diagnóstico epidemiológico, la sospecha clínica corroborada con su imagen ginecológica, también pueden hacer la extracción de líquido pleural. Pero a veces el derrame es muy pequeñito y no se debe picar, no se debe funcionar, porque esto es muy pequeño. También deben tener más de 50.000 plaquetas para poder hacer la función. Si está por debajo de esa cantidad, mejor no, porque puede haber una hemorragia. Claro que sí, lo pueden corregir y llevar al paciente a función pleural. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sube un paciente de concentrado plaquetario en el recuento de plaquetas? ¿Cuánto sube? Una unidad de concentrado plaquetario sube alrededor. Bueno, los que vieron ya conmigo ya deben saberlo. Yo se lo pregunto cada rato en clase. Sube 10 el recuento. ¿Sí quedó? Entonces pongan que ustedes van a hacer la función lumbar y el paciente tiene 20.000. Para yo llevarlo a 100.000, ¿cuántas unidades de plaquetas tengo que transfundir? 8, ¿verdad? Y ya con eso me aseguro de que el paciente no va a presentar complicaciones hemorrágicas en la función. ¿Sí quedó? También los tiempos del CT, TPT también deben estar normales. Un INR por encima de 2 también contraindica la función torácica, la función pleural. Entonces ahora que corregir el INR como se deba en el momento. Una de las cosas que se puede presentar en el momento de toracentesis es un reflejo vasovagal. El paciente puede presentar tendencia al síndrome, ¿verdad? Se pone pálido, sudoroso, voltea, hace una versión superior de los globos oculares, se torna sudoroso con criodiaforesis y bradicardia e hipotensión arterial. ¿Sí quedó? En ese momento pues habrá que suspender la toracentesis, porque pues, el paciente no la tolera. Muy bien. Otra cosa que
comentarles en los rayos X. En los rayos X ustedes van a encontrar, si toman la radiografía lateral, que el seno postdiafragmático se va a ocluir con derrame pleural o se va a perder, mejor dicho, ya no se va a ver seno postdiafragmático, con 75 cc que ya haya acumulados en ese seno lateral, la proyección lateral, ya el seno se ve borrado. Y en la ATA, con 175 o 150 que tenga, ya se borra también. ¿Sí quedó? El seno. Se ve como un menisco. El seno es plasma. El seno postdiafragmático es el ángulo donde termina con el diafragma, ¿de acuerdo? Bien. Cuando el derrame pleural borra las dos hojas del diafragma, no se ven las hojas del diafragma, sino que se ve una línea recta, probablemente el derrame tiene 500 mililitros. ¿Sí quedó? Tiene 500 mililitros. Y si llega hasta el cuarto arco anterior, costal, ustedes saben cómo van los arcos costales posteriores, cómo se ven, y los anteriores. ¿Quién recuerda? Los posteriores, ¿cómo se ven? Los posteriores se ven así, ¿verdad? Y los anteriores se ven menos aparentes que los posteriores, pero se ven, como dijo la doctora, más horizontales, ¿de acuerdo? Pero se ven menos radiopacos. ¿Sí? Cuando en el arco anterior, número 4, el cuarto arco, llega el límite de la radiopacidad del derrame, se dice que hay un líquido acumulado en el pulmón de derrame pleural. Un líquido. Entonces eso puede servir de referencia para tomar decisiones terapéuticas. Por supuesto que derrames pequeños no van a ocasionar dificultad respiratoria, pero derrames pleurales grandes de 1 litro, de 1,5 litros de masivo, ese paciente requerirá una toracentesis, que hay de 2 clases, toracentesis terapéutica para examinar el tipo de derrame. Y tenemos la toracentesis evacuadora. La evacuadora es para mejorar, si no te llegó notificación, para ayudar a evitar la restricción que impone el derrame pleural masivo. ¿Sí quedó entendido? Entonces ya saben, toracentesis diagnóstica y toracentesis evacuadora. A veces hay que hacer las dos. Un tremendo derrame masivo por una tuberculosis. Entonces hay que hacer la diagnóstica y también la evacuadora para que respire mejor. Dígame, doctora. ¿Cuándo era que tenía 500 mililitros de derrame cuando se veía con...? Cuando borra las hojas de mi diafragma. Hojas de mi diafragma izquierda, hoja de mi diafragma derecha, y entonces se ve una línea así. Sí. Ese es de 500 mililitros. Ese es de 500. ¿Y llega hasta dónde? No, borra las dos hojas de mi diafragma. Pero no está por encima ya, o sea, ya no, hasta ese nivel. Sí quedó. Yo te entendí lo que dije. Bien. Ya una vez obtenida la muestra, obtenidas las imágenes, con ecografía, tomografía, radiografía, entonces comenzamos el estudio. ¿Qué vamos a buscar en el estudio? Clasificar el derrame pleural. ¿Es un trasudado? ¿Es un exudado? Si es un exudado, ¿a qué se debe ese exudado? Casi siempre es infeccioso, pero no es la única causa, ¿verdad? Hay otras causas. Y el trasudado, como les dije, principalmente falla cardíaca. En la placa de tórax
de falla cardíaca que se encuentra en la placa de tórax de una falla cardíaca, además del derrame pleural. Cardiomegalia, muy bien, ¿qué más? Redistribución de flujo, ¿qué más? Empastamiento de los ilios pierden su nitidez, y el líquido intersticial que está intentando entrar en los alveolos, ¿verdad? Y ya después, por último, la peor, que es el alas en mariposa. Cuando ya está muy mal la falla cardíaca. Bueno, muy bien, entonces una vez con todos esos elementos voy a clasificar mi derrame pleural. Voy a irme a dos cositas o tres cositas. La cantidad, la relación que hay entre las proteínas del líquido del derrame y las proteínas del suero, ¿de acuerdo? Plasmáticas, el suero no plasmático. Y entonces hago la comparación. Si la división entre las del derrame y las del plasma es menor de 0,5, quiere decir que ese es un exudado. ¿Sí quedó? La división entre las proteínas de las células y las proteínas sistémicas, se puede decir, del plasma, es menor de 0,5. Yo digo que es un rasurado. Si es mayor, pinta más para exudado. ¿Sí quedó? Porque tiene más proteínas que exudado. Por el detritus celulares, y también van a buscar los niveles de deshidrogenasa láctica, que es la DHL, deshidrogenasa láctica, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? ¿En dónde? En las bacterias. La deshidrogenasa láctica, bueno, es un líquido, ¿verdad? Pero más que todo su presencia podría indicar malignidades sobre todo del sistema retículo endotelial. Cuando tengan la impresión clínica de un linfoma, de una leucemia, de aquel, vamos a mirar. Pero no es la única, también la promemoria puede elevar la DHL, en fin. Pero se relaciona muy frecuentemente con malignidades. Bien, entonces si el nivel de DHL del líquido pleural sobre la DHL del plasma es menor de 0,6, también corresponde a un trasudado. ¿Sí quedó? Eso se llama el criterio de Light. También vamos a hacer la relación del valor absoluto de la deshidrogenasa láctica del líquido pleural y vamos a ver cuánto corresponde al valor total de la deshidrogenasa láctica sérica. ¿Sí quedó? Y si vemos que es menor a 2/3 del valor de la obtenida en sangre en sérica, entonces probablemente corresponde a un trasudado. Si es mayor, entonces será un exudado. ¿Sí quedó? A ver, ¿quién lo puede repetir? Estamos enredados. Para el sudado se deben cumplir todos los que he dicho, los 3. Y para el trasudado, con uno que se cumpla ya. ¿Cuál era el tercero? Búscalo. Para trasudado se deben cumplir todos. Para exudado y para trasudado con uno que se cumpla ya.
¿De acuerdo? Los criterios eran proteínas plurales, DHL, Proteínas del líquido versus de la sangre, DHL plural sobre DHL sanguíneo. Y el valor absoluto de la de ADN, el valor absoluto. Que si está por debajo de los 2/3, trasudado. Si está por encima, exudado. Otra cosa claro, ¿sí? También en las infecciosas, la glucosa se puede bajar por debajo de 50 en el derrame. ¿Por qué? Porque las bacterias necesitan para su metabolismo consumir glucosa. Entonces vamos a encontrar niveles de glucosa bajos en el derrame pleural bacteriano. Una cosa que les iba a decir muy importante, que se llama el pseudoexudado. ¿Qué significa pseudoexudado? Que parece que es un exudado, pero no se trata de un exudado. Resulta, mira la bella del diente del bono. ¿Sabes qué es, doctora? ¿Sabes qué? No, la doctora. Besitos de oro. Bueno, en el pseudoexudado lo que pasa es que han sometido al paciente a tratamiento diurético y han concentrado el nivel de proteína en el líquido, y entonces aparece un nivel de proteínas. El primer índice de exudado sale positivo. ¿Sí quedó? Pero no es exudado. Lo que pasa fue que como le sacaron líquido, relativamente se aumentó, pero se llama pseudo exudado. ¿Sí quedó? Porque le sacaron. Debe estar en la historia clínica que a ese paciente le han estado dando furosemida a la lata, ¿de acuerdo? De 40 miligramos cada 8 horas. ¿Sí quedó? Entonces no se vayan a ir con la finta de que el paciente tiene un exudado y como tal hay que pensar en darle antibióticos o antituberculosos. No. Primero piensen en que eso fue por la utilización de diuréticos. ¿Sí quedó? Que no vayan a caer en esa trampa en la pregunta. Siempre les ponen así cascaritas. Miren, los colores. Una de las cosas que uno saca del derrame pleural, ¿con cuánto se contenta uno con sacar? ¿Cuándo es suficiente? Cuando tengan 50 mililitros como mínimo. ¿De acuerdo? Pueden sacar 100, lo que quieran, pero con 50 mililitros ya lo pueden mandar a hacer una cantidad de estudios. Por ejemplo, densidad, color, si es bacteriana debe tener mal olor, presencia de neutrófilos, linfocitos, hematíes, ¿de acuerdo? Hematíes puede haber por el efecto traumático de la función, pero no debe superar en el hematocrito del líquido pleural al líquido de la sangre, no debe superar el 50%, porque si supera el 50% de esa relación, eso es un hemotórax. ¿Sí quedó? Si el líquido pleural tiene más del 50% del hematocrito en sangre, eso es un hemotórax. ¿Sí quedó? No fue traumático. ¿Sí quedó? ¿Qué me estaba hablando antes de eso? Los colores. ¿Cuándo es sanguinolento? Tumores, tuberculosis, embolia pulmonar, ¿de acuerdo? Neoplasias también pueden dar,
Y cuando en caso de que utilicen sustancias que alteren la hemostasia, ¿como qué cosas? Exacto, los DOAC o heparina, cualquiera de esas sustancias que alteren la coagulación pueden favorecer la presencia de mucha sangre en el derrame pleural. ¿De acuerdo? Entonces siempre antes de hacer la toracentesis hay que tener en la historia clínica sabido de que el paciente usa DOAC o usa warfarina o usa antiagregantes plaquetarios, etc., para poder corregir la situación antes de hacer la toracentesis. Habitualmente, ¿dónde hacen la toracentesis? ¿Dónde la han visto ustedes que la hacen? Interfaz intercostal con línea anterior, puede ser posterior, ¿verdad? Posterior, y también un poco hacia la línea media escapular. ¿De acuerdo? ¿Sí? La media no, porque son necesita meter ahí. Bueno, es acá. ¿De acuerdo? Línea escapular posterior y media escapular. Anterior no. Anterior no. No, anterior no. En un neumotor así se puede hacer acá arriba, en el segundo espacio. El paciente debe detener la respiración en el momento en que ustedes van a hacer la toracentesis, para que no se rasgue la pleura. Dice, dejen de respirar y se funciona, ¿de acuerdo? Porque si respira, se va a hacer una raya ahí con la aguja en la pleura, puede ser traumática, muy con sangre y otra cosa. Deben tener cuidado con el fenómeno vasovagal, que el paciente se puede desmayar, ya saben, pero sobre todo son con pacientes muy depauperados, que vienen en muy malas condiciones generales, con un índice de masa de 16, de 17, flacos, por la enfermedad de base, tuberculosis, desnutrición, cáncer, etc. Bien. Este color lechoso, cuando es el pilotórax, puede tener también bilis y puede también tener diferentes sustancias. Hay algunas sustancias que se pueden pedir en el examen del líquido pleural de determinadas enfermedades. Por ejemplo, escuchen doctores, la adenosine-deaminasa. ¿Alguien sabe qué es helada? No es helada. ¿También es helada o nada? ¿Qué es helada? La adenosine-deaminasa. A ver quién me dice. ¿Para qué sirve? Bueno, la adenosine-deaminasa tiene una bastante sensibilidad para detectar el derrame pleural por tuberculosis. ¿De acuerdo? Cuando tengan ¿a qué hora se levantó? A las 4. Bueno, van a pedir la adenosine-deaminasa y si está por encima de 32, que es el valor normal, pueden sospechar o pueden confirmar, casi que confirmar el diagnóstico de tuberculosis. La vaciloscopia casi no va a ser útil en el líquido pleural, porque el líquido pleural se llama paucivacilar, o sea que tiene poquito vacilo. Entonces lo mejor es utilizar la adenosine-deaminasa, que esa sí hay bastante en caso de que sea tuberculosa. Se sube por encima de 32, que es el valor normal. También pueden hacer el Gin-Ester. ¿Sí han oído el Gin-Ester? No. En la básica.
El gene ester es como una sonda biológica que se le hace al líquido para ver si hay material genético de la micobacteria. ¿De acuerdo? Ese es mucho más caro, más costoso que la ADA, pero también puede servir. ¿De acuerdo? Cuando ustedes estén rijosos de que eso es una tuberculosis y la diadenosina no se pudo hacer o salió normal, pero ustedes están con que es tuberculosis, háganle un gene ester. Gene ester. Aquí tengo un marcador. Dale. Gene como genes, expert, experto pero sin la obra. Gene expert. ¿De acuerdo? También la pueden hacer. Y si definitivamente no pueden diagnosticar, pueden mandarla al pero ya yo creo que ya la captaron. Ahí se ve, ¿verdad? Gene ester barra R. Esta R es rifampicina, que sirve para saber si la prueba sale positiva, si es sensible o no a rifampicina, que es uno de los antituberculosos que se van a utilizar. Tiene ese valor agregado del examen. Detectan la presencia de material genético de la micobacterias y también da la sensibilidad a la rifampicina. ¿Sí quedó? El gene ester. Bien, y si nada de eso es concluyente, pues váyanse a la biopsia, ¿de acuerdo? A la biopsia de pleura, pero esa sí no la van a hacer ustedes como médicos generales, sino que la mandan a manos expertas como es el neumólogo, ¿de acuerdo? Que va a ser hay unas pinzas especiales con las cuales ellos rascan la pleura y obtienen trocitos de esa pleura que está invadida por la tuberculosis y lo mandan a examinar. La pueden sembrar en cultivos y también pueden histopatológicamente ver si hay granulomas, etc. Bueno, muy bien. Sanguinolento, se puede ver sanguinolento, ¿de acuerdo? Así es. Pero puede ser citrino, puede ser amarillento, ¿de acuerdo? Pero está dentro de lo que puede ser hemorragia. En cuanto al tratamiento, el tratamiento irá dirigido a la etiología que ustedes encontraron. ¿Qué piensan si es un trasudado? Habría que hacer el tratamiento habría que sacar el líquido pleural para una falla cardíaca. Con el mismo tratamiento de la falla, el derrame se va mejorando. ¿Sí que no? Si es una cirrosis, la cirrosis, ¿verdad? Si es un síndrome nefrótico, todas las causas de hipoalbuminemia, también cuál es la causa de la hipoalbuminemia, una desnutrición, por ejemplo, y entonces mejorará el derrame pleural. La cosa está cuando ya no es trasudado, sino cuando es exudado. ¿De acuerdo? Si el trasudado si es exudado, pensamos en infecciones, ¿de acuerdo? Pero también podemos pensar en neoplasias y en enfermedades autoinmunes. En tal caso, el tratamiento será con antibióticos a los cuales el germen sea sensible, ¿de acuerdo?
Si encontramos que se encuentra pus en el líquido, lo denominamos, como dijo el doctor, empiema. Y los empiemas jamás se van a tratar con solo antibióticos, jamás. No van a responder. ¿Qué hay que hacer con un empiema? Solo antibióticos les dicen que no. ¿Qué se hace? Drenaje. Es totalmente obligatorio hacer el drenaje. Pero como yo les dije, a veces se pueden complicar formando septum. Y entonces habrá que romper esos septums para poder extraer todo el material. Entonces déjenle eso en manos del especialista y quizás el especialista lo deje en un cirujano de tórax. ¿Sí que? Porque son ocasiones, circunstancias bastante más complejas. ¿Sí que? Los derrames pleurales de tipo maligno, exudados de tipo maligno, se van a tratar con el tratamiento de la neoplasia que la está causando. Hay neoplasias que son metastásicas a la pleura y hay neoplasias primarias de la pleura. A ver quién me dice neoplasias primarias de la pleura. ¿Quién recuerda? ¿Cómo? Adenocarcinoma del pulmón puede ser uno, que se va por continuidad. El mesotelioma, muy bien. ¿Cuál es la condición del mesotelioma que debe tener la historia clínica? ¿Contacto con qué sustancia? Asbesto, muy bien. Muy bien. Los bomberos, ustedes saben que los bomberos, el chaleco, el vestido que usa, el uniforme, tiene el recubrimiento de asbesto. Bueno, tenía, ya eso se acabó porque se encontró la relación de derrame pleural maligno, mesotelioma, con el asbesto y entonces retiraron esos recubrimientos por otro material. También las tejas de pernil fueron sustituidas por zinc, porque tenían asbesto, ¿de acuerdo? Sobre todo las personas que trabajaban en pernil salieron muchas damnificadas por manipular constantemente y grandes cantidades de asbesto en la fabricación de las tejas. No sé si vieron un señor en televisión con oxígeno domiciliario hablando de su historia clínica de tumor en pleura por asbestosis, que el gobierno no lo había, como siempre, no lo había ayudado. Bien, ¿qué más digo? Esto del color café es raro. Por lo general ya el absceso hepático mediano perforado a pleuras es raro. De pronto en una comunidad rural muy lejana a los sistemas de salud podría presentarse un absceso mediano, ¿verdad? Pero no es frecuente. No es frecuente encontrar un absceso a mediano en la pleura. Miren, de color negro, yo nunca he visto un derrame pleural negro, se lo digo sinceramente. El melanoma metastásico, el aspergillus, la fístula pancreatopleural, el adenocarcinoma, por ejemplo, mire, cuando hay pancreatitis, oigan esto, cuando hay pancreatitis, la pancreatitis por los linfáticos puede irritar a través de los linfáticos del diafragma que comunican con las pleuras, se puede irritar la pleura y haber un exudado de tipo pancreático, ¿de acuerdo?
Y el detalle que van a encontrar es la amilasa alta. ¿Sí quedó? La amilasa la van a encontrar alta. Cuando sea por artritis reumatoidea el derrame, un paciente con artritis reumatoidea y tiene un derrame pleural, pídanle factor reumatoideo, ¿de acuerdo? En ese líquido. Y es probablemente positivo y secundario a la artritis reumatoidea. Normalmente en los líquidos pleurales bacterianos vamos a encontrar que a medida que pasa el tiempo, el tipo de glóbulos va cambiando. La primera reacción en una bacteriana es que sean los neutrófilos los que van a aparecer en el estudio del líquido pleural. Pero si pasa mucho tiempo, van a aparecer mononucleares, como monocitos, linfocitos, ¿de acuerdo? Pero es por la cronicidad. ¿Sí quedó? En la tuberculosis, no crean ustedes, cuando es reciente y forma derrame pleural, primero va a haber neutrofilia en el líquido pleural. Y ya después con la cronicidad va cambiando los neutrófilos a linfocitos T. ¿Sí quedó? Cuando el exudado es eosinofílico cerrado, yo he visto que predominen los eosinófilos, pues uno se puede ir más que todo a reacciones medicamentosas, a reacciones virales, neumotórax, hemotórax, infarto pulmonar, infecciones parasitarias, fúngicas, virales. Entonces, cuando tengamos un derrame pleural, vamos a ver si captaron la clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer primeramente? Lo que se hace primeramente con todos los pacientes que nos llegan. Primero, historia clínica. Historia clínica, ¿verdad? Ahí vamos a ver el interrogatorio y luego el examen físico. En el examen físico, ¿qué vamos a buscar? La simetría básicamente, ¿verdad? Y la abolición de las vibraciones vocales. ¿Cómo estarían en la neumonía las vibraciones vocales? Y en el derrame. Listo. Muy bien. El dolor. ¿Cómo se define el dolor en punta de costado? Eso de punta de costado. A la respiración, o sea, cuando respira o más que todo respiración profunda, Un dolor agudo. Piensa que se refiere de dónde viene eso. Voy a enseñarles a la de Jesús. Se refiere a la lanzada que le dieron a Cristo para terminar ¿Cómo se llama el centurión que le dio la lanzada? Longinus, que después se convirtió en santo. A pesar de ser bueno, ya una vez que hayan escuchado la historia clínica, que hayan escuchado, que hayan hecho el examen físico, entonces confirmaron que tienen fuerte impresión clínica de que tengan un derrame pleural. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Confirmar la verdad. Con una radiografía o con qué otro estudio, ecografía o tomografía torácica si quieren, ¿de acuerdo? Bien. Y a la vez también, ¿qué van a hacer? Además de las imágenes, el estudio del líquido, ¿verdad? Para clasificarlo en
trasudado o exudado. Para trasudado, ¿cuántos criterios debe cumplir? Uno solo que aquí exudado. ¿Sudado o trasudado? El trasudado. Uno. Trasudado Y exudado todos. Nosotros ya sabemos que Me acuerdo del rostro. Se considerará un Pero no hay nada. exudado si se cumple únicamente uno de los siguientes criterios. Y cero es Proporción de proteínas totales en fibra sobre cero. Una hora. Lactato de deshidrogenasa Este va a ser la peor clase de la puta vida. lactato de deshidrogenasa absoluta mayor a Bueno, 2 aquí está tercios todo, del la conversación, de la es una normalidad en el suelo. ¿Sí quedó? En el suelo del paciente. ¿Qué? Al mismo tiempo que usted hace mediciones de líquido pleural, tiene que sacarle sangre al paciente. ¿Sí ¿Tú quedó? vas conmigo de verdad? Entonces, Mentira. uno de los siguientes es exudado. Y para ser trasudado tiene que ser todo. Está bien. ¿Sí quedó? Mostrar la conversación. Sí, debe ser. O sea, a mí Sebastián sí me da rabia porque se hace el delicioso. Uy, no. Bueno, se descarta también con esterilidad, pero un pseudosudado y no voy a hacer simplemente una consideración que dato uno No es lo que parece. Creí que en audio. No, es que se hace la víctima para todo. Me da rabia. Por eso que peleas tanto conmigo. ¿Qué? Bueno, ¿alguna pregunta? Ya voy, dame pedirle. Cuando es complicado el derrame pleural, ¿cuándo Ay, no se tengo van a dar internet, no tengo. cuando está salicado? ¿Y qué origen podría tener? Tuberculoso, neoplásico, paraneumónico. Espérame el chat. No tengo internet. ¿Qué tienes que ver si ya te lo había mandado? No necesitas ¿Qué internet. se diferencia un derrame pleural? Te conoceré, yo no te he contestado nada. de paraneumónico? Ay, no tengo internet.